envejecimiento. Su ponencia está titulada Deterioro cognitivo leve versus demencia tipo Alzheimer. Bueno, no me esperaba este agradecimiento. Sorpresa, ok. Mira, yo también tengo que agradecerles a ustedes la presencia en este auditorio, creo, y estoy firmemente convencido de que están haciendo ciencia. Qué mejor homenaje, digo yo, a esa lucha que hemos tenido por años frente a lo que hasta ahora comenzamos a entender que es el Alzheimer, ¿cierto? Agradecer también al doctor Jason el seguir esta locura de este evento que hemos querido realizar desde el Semillero de Neurociencias Cognitivas y Neuropsicología del Envejecimiento. Prometemos, doctor Jason, que no será el único y ojalá nos siga dando la mano frente a todo este tipo de eventos que de verdad sirven muchísimo. Uno, porque aumenta la hoja de vida de uno, buenísimo. Y dos, porque pues hombre, es una cuestión adicional no solamente escuchar a sus docentes, sino a otros invitados, que de verdad les agradezco mucho tanto al doctor Miguel como al doctor Andrés Camacho y a la doctora Viviana al haber aceptado pues hombre esta invitación. Yo quiero recordar algunas cosas que mis compañeros conferencistas han dicho, y es que nosotros cada vez más somos una población senil, ¿cierto? En otras palabras, somos cada vez más viejos. Somos cada vez más viejos. Y eso significa que al aumento de la población senil, aumenta también la probabilidad y aumenta también la prevalencia en cuanto al poder sufrir cualquier tipo de demencia. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a una población cercana, nomás allí, a Antioquia, vamos a encontrar un sinnúmero de casos que van a ser representativos en cuanto a la prevalencia de demencia tipo Alzheimer, no más en Colombia, ¿cierto? Pero ¿por qué siempre pensamos en los paisas? Pensemos en una población más cercana a nosotros, pensemos en Boyacá. Boyacá es una población, sin ofender obviamente a las personas de Boyacá, es una población que a nivel, por ejemplo, de nutrición está muy mal, ¿sí? A punta de papa no se cría nadie, eso es así sencillo, ¿cierto? Y eso hace que esas particularidades en cuanto a la nutrición de las personas boyacenses les den la probabilidad de poder sufrir algún tipo de demencia, ¿sí? Ahora, nosotros, digamos que normalmente conocemos la demencia tipo Alzheimer, pero existen cosas, que es lo que trataré de mencionar hoy con mi presentación, y he tratado de mostrarlo así, como una lucha, en que realmente voy a hacer al final una pregunta, a ver si de pronto entre todos la podemos responder, pero pareciera una lucha entre lo que va a ser el deterioro cognitivo leve, que nosotros denominamos DCL, y lo que es la demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Pero existen muchas más demencias que vale la pena, ojalá en otro espacio nosotros podamos tocar y que podamos profundizar no solamente en las características clínicas del paciente, sino las repercusiones que tiene en la familia y que tiene, por ejemplo, a nivel económico, que me parecen súper importantes de revisar. Bueno, yo he tratado de trazar una ruta, un plan de navegación. Trataré de hablar en una primera medida frente a lo que es el envejecimiento normal y a lo que se plantea como ese deterioro cognitivo leve, hablando de algunas cosas conceptuales. Luego trataré de especificar algunas características neuropsicológicas que tiene el envejecimiento y esa particularidad que tiene el deterioro cognitivo leve. Trataré de verdad de hablar de los factores de progresión en cuanto al deterioro cognitivo leve y el riesgo a desarrollar, porque puede ser una enfermedad de Alzheimer. Finalmente hablaré muy breve, porque seguirá la conferencia del doctor Camacho, que nos va a hablar de toda la evaluación neuropsicológica. Por eso trataré de hablar de un poco del diagnóstico clínico y algunas, en este caso son solamente una herramienta que están adaptadas para el deterioro cognitivo leve. Comenzamos entonces con el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo leve de sus conceptos actuales. Si bien nosotros esperaríamos que el envejecimiento normal siguiera esa línea horizontal que ustedes ven en esa primera diapositiva, pues bien, no es así, ¿sí? Esa sería la línea del envejecimiento que uno esperaría, ¿cierto? Ojalá nosotros por puro proceso apoptóico y por el proceso que se termina de plasticidad neuronal, pues ese deterioro no se viera, ¿sí? Y son las características que nosotros vemos en cada uno de nuestros abuelos, ¿verdad?
esas alteraciones en cuanto a la memoria, una memoria de características inicialmente episódicas, frente al mismo funcionamiento ejecutivo de su cerebro, frente a algunas habilidades gnósicas, frente a algunas habilidades prácticas. Pero bueno, de una u otra forma, esa curva de envejecimiento esperado, para allá vamos todos, ¿sí? Para allá vamos todos. De esa no nos salvamos ninguno, a no ser de que tenga una cosa traumática, ojalá de verdad no les pase, o si no, no estuvieran acá en este momento. Cuando se habla de deterioro cognitivo leve, miren que la curva, la línea que se traza, pues no es igual a la del envejecimiento esperado. Y ya nos pauta una diferencia, y es que el deterioro cognitivo leve no es el envejecimiento esperado, ¿sí? Y muchas veces la brecha que se marca entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo leve es grande. No es lo mismo un paciente adulto mayor que está haciendo un envejecimiento normal, esperado, a un adulto mayor que por ciertas circunstancias que tocaré y trataré de mencionar de forma breve, genera un deterioro cognitivo leve. Pero miren algo más interesante. La línea que plantea la demencia no está aparte. La línea que plantea la demencia es continua a la línea que se plantea el deterioro cognitivo leve. ¿Sí? Vamos descubriendo algunas cosas. Sigamos. Han existido, como es costumbre en nosotros, unas variaciones terminológicas bastante particulares, y con el deterioro cognitivo leve, pues no es la excepción. No más la primera que nosotros le llamamos por allá en el año de 1962, creo que ninguno de nosotros estaba vivo, o sí. No, ¿cierto? No éramos ni siquiera proyecto, creo. Le llamamos en ese momento olvidos senescentes benignos. Y así ha sido cambiando, ha venido cambiando, hasta llegar a lo que en el año 1999 por fin se le llamó deterioro cognitivo leve. Es más, si ustedes van y miran la nueva clasificación desde DSM-5, vuelve y se replantea la conceptualización del deterioro cognitivo leve, ¿sí? Y hemos venido haciendo una variación porque se ha pensado de una u otra forma que ese deterioro cognitivo leve hablaría o explicaría de una u otra forma fases preclínicas o prodrómicas de la enfermedad de Alzheimer como tal, ¿sí? Vamos a ver qué han dicho los estudios al respecto, y esa es la idea que yo traigo hoy frente a la presentación que les quiero mostrar. Hace un momento el doctor Miguel hablaba de esa conceptualización que hacía Petersen, ¿sí? Petersen, de deterioro cognitivo leve, conceptualiza los siguientes como unos criterios diagnósticos básicos. Lo primero es que va a haber una queja subjetiva, ¿sí? Y la cual va a ser corroborada particularmente por un informante, ¿cierto? Como signo y como síntoma, vamos a encontrar que nuestro paciente tiene una función anormal para la edad en uno o más dominios cognitivos, ¿cierto? Que sería nuestro signo. Y como síntoma, una evidencia de declinación en uno o más dominios cognitivos particularmente, ¿sí? Y vamos a ver que no todas las veces el deterioro cognitivo leve tiene que tener una fase amnésica, porque si bien dentro de la clasificación nosotros no hablamos solamente de ese deterioro cognitivo, del deterioro cognitivo leve en la memoria, sino que podemos encontrarlos en otros dominios, no necesariamente en memoria, ¿sí? Esencialmente, normalidad en actividades funcionales, esa va a ser la gran diferencia y el paso que va a dar el deterioro cognitivo leve para convertirse en una demencia, y es esa pérdida de la funcionalidad. Va a ser esa pérdida en las actividades de la vida diaria, va a ser esa pérdida en las actividades instrumentales de la persona, donde ya nosotros, con ese criterio, con ese a veces insignificante que a veces pasamos por alto los clínicos, con ese criterio ya nosotros podemos decir, no con certeza, pero sí podemos hablar de que la persona está entrando en una enfermedad de Alzheimer o llámese cualquiera de las demencias. Y evidentemente el quinto criterio va a ser la ausencia de demencia, ¿sí? Sigamos. Bueno, entonces tenemos esa, tal vez, ¿cómo llamarlo? Como una especie de clasificación que nos va a hablar de lo que realmente es el deterioro cognitivo leve. Nosotros vamos a ver cómo el deterioro cognitivo leve nos va a plantear la posibilidad de que exista una falla a nivel de memoria, sí o no, ¿sí? Y si hay una falla de memoria, obviamente, planteando los criterios que teníamos anterior a esta diapositiva, vamos a hablar de un deterioro cognitivo leve, ya sea de tipo amnésico o no de tipo amnésico, ¿cierto? Vamos a hablar en esos términos. Sigamos.
En esa medida, la persona que está en deterioro cognitivo leve puede evolucionar a otra demencia, no necesariamente el Alzheimer, planteando desde este cuadrito que ustedes tienen allí. Si la cuestión es más de un proceso neurodegenerativo, ya sea por acumulación de proteína tau, por la presencia de beta-amiloide, por la presencia de las APOEs, pues vamos a hablar de que independiente si es de un solo dominio el deterioro cognitivo leve o si es de multidominio, vamos a hablar de que el paciente va a evolucionar a una demencia tipo Alzheimer. Pero si la presencia de un evento vascular se da en nuestro paciente, ya no hablaríamos de un deterioro cognitivo leve que va a evolucionar a una demencia tipo Alzheimer, sino a una demencia vascular. Y si la cosa es más de cuestiones psiquiátricas, pues nosotros que marcan el inicio de la patología, nosotros ya no hablaríamos de una demencia. Casos, por ejemplo, donde el deterioro se acentúa en pacientes que han tenido, por ejemplo, una pérdida, sobre todo los adultos mayores, que comienzan a presentar ya no un cuadro de demencia, sino un cuadro de una pseudodemencia, donde el curso y evolución de la patología en menos de un año comienza a presentar todos los síntomas cognitivos del paciente y comienza uno a darse cuenta de que, hombre, esa no es la evolución, ese no es el curso normal de la patología, ¿cierto? Cuando la cosa es más de compromiso de un deterioro cognitivo leve, no amnésico, y se comienzan a presentar cuadros degenerativos, neurodegenerativos, pues habría desde un solo dominio la posibilidad de que el paciente entrara en una demencia frontotemporal, ¿sí? Cuando ya es de un paciente de deterioro cognitivo leve, no amnésico, de múltiples dominios, nosotros hablaríamos que ese paciente tiene la posibilidad de evolucionar a un cuadro de demencia por cuerpos de Lewy, ¿sí? Que ustedes lo ven ahí. Y solo particularmente desde lo que nos habla Petersen en esa investigación que nos regaló, parece ser que cuando se habla de multidominio en un deterioro cognitivo leve, no amnésico, con un evento vascular nos va a generar esa demencia vascular, ¿sí? Esto nos aclaró muchísimo frente al hecho de para dónde va el paciente que independientemente que presente un cuadro amnésico o no un cuadro amnésico, puede o no, obviamente con otras características, evolucionar a una demencia. ¿Cuál? Depende. Depende. ¿Listo? Eso nos habla como si se estuviera trazando un camino hacia el Alzheimer. Como si la presencia del deterioro cognitivo leve nos diera la posibilidad, y a veces yo discuto un poco eso, de decir que si el paciente que usted tiene sentado enfrente suyo va a desarrollar o no una demencia tipo Alzheimer. Yo digo, bueno, depende, ¿sí? Y mis estudiantes que me conocen siempre lo he dicho, depende. Depende, y depende de muchas cosas. Sigamos. En esa medida, entonces, miremos cuáles son las características neuropsicológicas del, entre comillas, envejecimiento y lo que nos va a marcar la diferencia con el deterioro cognitivo leve. Sigamos. Para eso se han hecho muchísimas investigaciones. Esta investigación me gusta mucho porque han cogido unos test de memoria y han tratado de mirar las diferencias en cuanto a la aplicación de estos test en cada uno de esos pacientes. Entonces nosotros tenemos los pacientes controles, tenemos los pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve y tenemos los pacientes que ya están en enfermedad de Alzheimer, que en el CDR nos van a puntuar 0,5 y nos van a puntuar 1, que van a ser totalmente diferentes, ¿cierto? Van a ser totalmente diferentes. En la parte de arriba tenemos el Mini-Mental y parece ser que las diferencias no son tan significativas en cuanto, bueno, los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve a los pacientes que ya presentan un cuadro de Alzheimer en un CDR de 1, ¿sí? Pero miremos ya la escala total y sí podemos encontrar diferencias estadísticamente significativas en los pacientes, sería la barrita gris, ¿sí? De la parte superior a la derecha de ustedes, que son los pacientes de deterioro cognitivo leve en contra de los pacientes que ya desarrollaron la demencia estando en un estadio del CDR en 0,5 y en 1. Ahí sí se encuentra una diferencia estadísticamente significativa. Si miramos nomás la de memoria lógica, volvemos y encontramos el mismo patrón, solo que la diferencia entre el paciente
que tiene el deterioro cognitivo leve y el paciente que tiene Alzheimer, pues parece ser que no es estadísticamente significativa. Pero el control, la diferencia entre el control y los otros pacientes, sí nos va a marcar a nivel por lo menos de esa memoria lógica unas diferencias bastante notables. Lo mismo con la reproducción visual que se utilizó para ese test. Sigamos. Miremos nomás el deterioro cognitivo relacionado con la edad. El cuadrito azul a su izquierda serán pacientes de 70 años o menores. ¿Sí? La barrita, yo soy malísimo con los colores, de ese color que está al otro lado y que no es azul, van a ser los pacientes de 75 años para arriba. ¿Cierto? Noten que en test, por ejemplo, como en el de dígitos y en el de símbolos que utilizamos nosotros como prueba reina muchas veces en clínica y que ya el doctor Andrés nos va a hablar, con el WIS, con el WISE, ya le estoy quitando a los pacientes, con el WISE, existen diferencias significativas entre los pacientes menores de 70 o de 70 y los pacientes de 75 o mayores. Quedémonos con de 70 a 75, miren, nomás en 5 años la diferencia que tiene en cuanto a esa velocidad de procesamiento de la información del paciente. Miremos la de allá, una prueba que nos gusta muchísimo a los neuropsicólogos, el Wisconsin. Mire cómo en el Wisconsin la diferencia es igual de significativa en cuanto al razonamiento inductivo de nuestros pacientes. En tan solo 5 años, las diferencias en cuanto al procesamiento, la velocidad de procesamiento de información y el razonamiento inductivo de nuestros pacientes cambia de forma significativa, por lo menos a nivel estadístico. Y eso, que estas no son pruebas necesariamente validadas para Colombia, porque ese es otro problema que tenemos nosotros en neuropsicología. Sigamos. Miremos, por ejemplo, ese declive cognitivo relacionado con la edad en cuanto a lo que tiene que ver con la memoria. Vuelve y juega los mismos parámetros con los mismos pacientes. El recuerdo inmediato, que tiene que ver con toda la codificación de información nueva y el recuerdo de la misma información, pues el registro nos marca una diferencia estadísticamente significativa. ¿Sí? Y si nos vamos para el recuerdo retrasado, si ustedes comparan las dos barras azules, aún así la pérdida de información, el volumen de pérdida de información es súper significativo. Y si comparan con los pacientes mayores a 75 años, la pérdida de información en cuanto a recobro de la información previamente aprendida es netamente significativa. En tan solo 5 años se evidencian esas dificultades en los pacientes. Digamos. Vámonos para una que le duele a los pacientes de Alzheimer. Nosotros siempre llamamos al Alzheimer una demencia AAA. ¿Sí? ¿Qué significa que le llamamos AAA? Afasia, agnosia y apraxia, ¿cierto? Y otra de las dificultades que nosotros, ¿qué es lo más relevante que siempre llegan a consulta a los pacientes? O por lo menos los familiares que nos refieren, los problemas de memoria, ¿cierto? Pero otra particularidad que tienen los pacientes de Alzheimer es las dificultades a nivel del lenguaje. Esta prueba de memoria semántica nos va a medir esa posibilidad de deterioro cognitivo de nuestro paciente. Con denominación vamos a encontrar que la diferencia entre estos dos pacientes no es tan significativa. Es decir, parece ser que en el componente del lenguaje no existen diferencias estadísticamente significativas en comparación. Yo pensé que este es mi computador. Una cosa loca. Devuélvete, por favor. En comparación con cuestiones netamente de memoria. ¿Sí? Vuelve a la otra, por favor. En lenguaje, miren que ya no encontramos las diferencias estadísticas. Por lo menos en denominación, los pacientes están muy cercanos. En cuanto a la fluencia del lenguaje, lo mismo. Y en cuanto al nivel de vocabulario, igual. ¿Sí? Ahora, tendríamos que revisar las diferencias a nivel cultural. No es lo mismo evaluar a una persona, no estoy diciendo ni denigrando a nadie, no es lo mismo evaluar a una persona del área rural a una persona del área urbana. ¿Por qué? Los test no están pensados para personas del área rural. Si ustedes van y miran, por ejemplo, la parte de vocabulario del WISE, las personas fallarían en el WISE, pero no porque les vaya mal en cuanto a proceso cognitivo, sino porque no tienen ni idea de qué le están preguntando. ¿Sí? ¿Quién fue Cleopatra? Le preguntan en el WISE. Paciente escasamente tendrá televisor y coge Caracol y RCN. Y pues ahí nos queda mucha información. Desinforma, pero bueno, eso es para otro día. Sí, esta diapositiva me gusta mucho.
además que estoy fortaleciendo el bilingüismo y todas esas cuestiones que nos piden acá en la universidad. Creo que es clarísima para ustedes, ¿cierto? Ustedes son unas personas extremadamente bilingües. Pero yo les voy a ayudar. Pasemos a la otra diapositiva para ayudarles. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Mejor, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Ahí prácticamente nos están marcando ese deterioro del declive cognitivo de la enfermedad de Alzheimer y nos van a mostrar ese cuadro, esos colores, dirían las líneas fucsia. Yo nunca he entendido la diferencia entre el rosado y el fucsia, para mí es la misma vaina. Marcaría las dificultades que va teniendo nuestro paciente. Miren que en la primera imagen la lesión se ubica prácticamente en todo lo que nosotros conocemos como la corteza entorrinal, muy cerca al hipocampo. ¿Sí? Y nos hablaría a nivel clínico y a nivel cognitivo a nosotros los neuropsicólogos, que esa es la diferencia que a veces los neuropsicólogos no entienden que tenemos que saber de neuroanatomía. Y es que eso nos está hablando de que ese paciente muy seguramente va a presentar problemas en cuanto al aprendizaje de nuevas cosas, como en cuanto a la memoria. O trate de enseñarles a sus abuelos a manejar el computador del celular, a ver si lo logran. Difícil, ¿sí o no? Eso es como Misión Imposible 10, una vaina así. Luego nos habla a cosas que están relacionadas con las cortezas de asociación temporal. Y ya nos va a comenzar a marcar ese nivel frontal. Entonces nosotros no solamente vamos a encontrar pérdida ya más de lenguaje y memoria semántica en nuestros pacientes, sino cuestiones de personalidad. Vamos a ver un paciente con abulia, vamos a ver un paciente con apatía, vamos a ver un paciente con desinhibición, ¿sí? Yo siempre digo, el peor error que puede cometer uno es llevarle la contraria a un adulto mayor. Se gana su palazo, ¿sí? Vamos a ver cómo esa alteración en esas áreas frontales van a tener a nuestro paciente una labilidad emocional. Entonces es como si vieran a Rosa de Guadalupe, apenas les da el vientico y lloran, ¿sí? Y finalmente, que va a ser, digamos que lo último que uno esperaría dentro de ese deterioro, ese declive cognitivo de la persona que está comenzando o ya en este punto, ya con una instauración mucho más fuerte de la enfermedad de Alzheimer, es dificultades en habilidades visoespaciales y construccionales mucho más marcadas, ¿sí? Y noten, miren cómo ya prácticamente todo el cerebro se ve rosado, bueno, fucsia, no importa, pues se ve color, ¿cierto? Muy bien, digamos. En esa medida, Lensch y colaboradores hace algunos años nos publicaron este estudio donde nos hablaron, por ejemplo, de la presencia o la ausencia de la POE. Y ellos compararon a nivel de algunas pruebas, como una que nos gusta muchísimo, que es el CBLT, que es el test de aprendizaje de California, ¿sí? Como pacientes que tenían el APOE o pacientes que no tenían el APOE en estadios predromos, preclínicos de la enfermedad, iban a tener particularidades en cuanto a los resultados en estas pruebas. Los blanquitos, el circulito blanquito, van a ser los pacientes que tienen el APOE, y los del circulito negrito van a ser los pacientes que no tienen el APOE. Noten que en la mayoría de los casos, los pacientes que no tienen el APOE tienen mejores resultados que los pacientes que sí tienen el APOE. ¿Sí? Esta con el test de California. Miremos cómo les va, por ejemplo, con otro test. Sigue, por favor. Con el test de memoria de Wechsler y el test de memoria lógica. Los resultados se mantienen. En estadio preclínico de la enfermedad, la presencia o ausencia de la POE va a marcar la particularidad cognitiva de nuestro paciente. En este caso, 2 o 1 año antes del inicio de la patología como tal. ¿Sí? Aquí ya todas las comparaciones, pacientes controles, pacientes preclínicos y pacientes ya con enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Noten cómo los controles, pues obviamente sin el APOE, tienen mejores resultados que los pacientes que en fases preclínicas de la enfermedad presencian o ausencian del gen en particular. ¿Listo? Sigamos. Particularmente, esta gráfica que nos dejó la investigación que hizo Max en el 2007, que fue publicada en el Journal de Neuropsicología,
Nos muestra y hace una comparación en cuanto a las puntuaciones preclínicas de la patología frente a pruebas, por ejemplo, de la memoria semántica, de la memoria episódica y de las funciones ejecutivas. Parece ser que a nivel pedagógico, a nivel preclínico de la enfermedad, la particularidad va a estar en esa parte semántica y en esa parte episódica. Pensémoslo así, ¿qué es lo primero que comienza a perder el paciente con Alzheimer a nivel de memoria? ¿Qué es lo que pierde? Recuerdos. No lo planteen como memoria episódica, piensen lo que es lo primero que pierde. Recuerdos. Hay una desorientación, ¿cierto? El paciente comienza a desorientarse, por lo menos en tiempo, no sabe la fecha, no sabe el día, que luego comienza a desorientarse en espacio, ¿sí? Pero ¿qué más hace el paciente? A uno siempre le llegan a consulta y le dicen, no doctor, lo que pasa es que mi papá, mi mamá deja la llave del agua abierta, deja las llaves pegadas a la puerta, deja el piloto de la estufa abierto, ¿sí? Y ahora estamos estrenando casa, doctor, que si vieras más bonita. Va a ser lo primero que nos van a reportar los pacientes. Luego deja de ser tan reciente esas dificultades de memoria y se comienza a particularizar una memoria mucho más episódica, ¿sí? Una memoria de un contenido mucho más particular y que, si lo planteáramos en función del tiempo, tiene mucho más que ver en cuanto a cosas no tan recientes, sino cosas de más atrás. ¿Listo? Sigamos. En sí, el declive de la memoria episódica puede ser, o puede predecir en este caso, el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Cuando nosotros identificamos que nuestro paciente con deterioro cognitivo leve comienza a presentar particularmente un declive en la memoria episódica, nos puede servir como un marcador para decir que nuestro paciente está evolucionando, o por lo menos en este caso, a una demencia tipo Alzheimer. En cuanto a la memoria episódica, la memoria semántica y las funciones ejecutivas van a preceder en los años de diagnóstico como las particularidades de las características cognitivas de nuestro paciente. Parece ser que no son tan preclínicas y que todos estos cambios cognitivos caracterizan el estadio preclínico de la enfermedad de Alzheimer, frecuentemente representado como deterioro cognitivo leve. Entonces, particularmente pareciera que el declive de memoria episódica fuera una característica esencial en nuestros pacientes de deterioro cognitivo leve y que fuera un marcador para que nosotros pudiéramos decir que el paciente a futuro puede o no presentar una demencia tipo Alzheimer. Vuelve entonces y juega ese camino. Ya casi llegamos al Alzheimer. Miremos cuáles son los factores de progresión en el TCL y los riesgos a poder desarrollarla. Ya sabemos que uno tiene que ser la memoria episódica, pero ¿qué más? ¿Qué más hay? Pues bien, esto nos va a marcar, por ejemplo, miren cómo esas líneas puntuadas que son el volumen regional cerebral y todo lo que tiene que ver con el hipometabolismo, ¿sí? Comienzan a disminuir, ¿sí? Y la línea azulita menos punteada, más punteada, que habla de la función cerebral específica, hace una curva, pero que al final termina descendiendo en mayor medida que el volumen regional cerebral o que el hipometabolismo. ¿Qué significa? ¿Cuáles pueden ser los sumadores que nos dicen a nosotros este paciente va a tener o no va a tener, o puede tener, mejor, una demencia tipo Alzheimer o un deterioro cognitivo leve? Sigue, por favor. Uno, que sea portador de la POE4. Dos, que a nivel de la resonancia magnética funcional, en este caso, haya presencia de atrofia a nivel de hipocampo. Tres, que haya niveles elevados de tau y que de forma antagonista haya disminución del beta amiloide en líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Cuatro, que haya procesos hipometabólicos a nivel temporoparietal cuando hacemos un FLAIR, por ejemplo, al paciente. Y que cinco, haya una imagen positiva de amiloide en PET. Comencemos a mirar una por una a ver qué nos encontramos. Miren cómo, por ejemplo, en meses la presencia o la ausencia de la POE nos va a marcar un deterioro de la capacidad cognitiva que tiene nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, si el APOE sumado ya a la memoria episódica que hemos hablado, va a hablar que particularmente podemos encontrar nosotros un paciente que tiene un deterioro cognitivo mayor. Sigamos. Miren nomás, este estudio me gusta mucho, porque creo que es muy visual en la medida en que
en tan solo 4 años, como proceso predictor, la reducción tan significativa a nivel del volumen del hipocampo, con un porcentaje de exactitud del 90% y una sensibilidad del 91%, nos va a decir ese paciente va a tener un deterioro cognitivo de Alzheimer y va a evolucionar, un deterioro cognitivo leve, perdón, y va a evolucionar a un Alzheimer. ¿Sí? Eso es mucho porcentaje, es muchísimo porcentaje. Miremos otra más, corteza entorrinal. Miren la diferencia de tan solo 2 años. La última que ustedes tienen allá, a toda su derecha, sería la diferencia de corteza en tan solo 2 años, con un porcentaje de exactitud del 89% y una sensibilidad del 91%. En tan solo 2 años, miren cómo la corteza entorrinal se ha perdido. Sigamos. Vámonos para el metabolismo del hipocampo. La imagen que ustedes tienen allá habla de el hipometabolismo que se va a presentar en una evolución a 6 años de normal a deterioro cognitivo leve. El porcentaje de exactitud que encontraron estos autores es de un 76%, es decir, el 76% de probabilidad de que si se da ese hipometabolismo del hipocampo, ese paciente no solamente va a pasar un deterioro cognitivo leve, sino que muy seguramente va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Sigamos. Ahora, la disminución de beta amiloide y el aumento de tau en presencia de líquido cefalorraquídeo, porque esa es otra que tampoco sabemos nosotros a veces analizar en neuropsicología, nos va a marcar la posibilidad de que nuestro paciente, que supuestamente, entre comillas, está haciendo un deterioro cognitivo normal, evolucione en deterioro cognitivo leve y finalmente termine haciendo Alzheimer. Pero particularmente, sigue por favor, en un estudio que hizo Sonnen en el 2008, encontró mayor presencia en líquido cefalorraquídeo de beta amiloide 42 a diferencia de beta amiloide 40, que son los dos isomorfismos que uno encuentra de esta particularidad con los pacientes. Miren las diferencias. El azulito del cuadro de la derecha al fondo va a ser los controles, el verdecito va a ser el deterioro cognitivo leve y el rojo va a ser el Alzheimer. Miren las diferencias en cuanto a ese beta amiloide que se hace en líquido cefalorraquídeo, que no es tan fácil de encontrar a nivel de plasma en beta amiloide 40 y en beta amiloide 42. ¿Sí? Sigamos. A esta imagen me gusta. Y aquí nos habla y nos deja ver clarísimo las alteraciones en cuanto al metabolismo de glucosa. Les explico en términos coloquiales. Lo verdecito sería donde hay metabolismo, donde existe función, entre comillas, normal, ¿cierto? Miren cómo es la transición de 1989 ese paciente normal a 1995, a 1998, el metabolismo de la glucosa se va disminuyendo. Esa se sumaría para decir todo lo que hasta el momento yo de verdad he tratado de contarles. Sigamos. Y la última, ya para callarme y poderme sentar, el diagnóstico clínico, perdón, y las herramientas adaptadas al deterioro cognitivo leve. Este fue un estudio que yo quise traer de unos colegas peruanos que habla del test de alteración de memoria que ellos le llamaron el TOM, ¿sí? Mide memoria inmediata, memoria de orientación en el tiempo, memoria remota semántica, memoria de evocación libre y memoria de evocación con pistas. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Entonces, sigue por favor. Uno le pide en la memoria inmediata al paciente, le dice, le voy a decir unas palabras, usted tiene que recordarlas. Cereza, hacha, elefante, piano y verde, ¿sí? Y luego le pregunto, le he dicho una fruta, ¿cuál era? Y así sucesivamente le voy haciendo esas preguntas. Inmediatamente le doy las palabras a mi paciente. Eso es memoria inmediata. Sigue, por favor. Luego le cuento unas historias más bonitas. Le digo, 30 gatos grises se comieron todos los quesos. Y comienzo a hacerle preguntas. ¿Sí? Luego le pregunto, un niño llamado Luis jugaba con su bicicleta. Y le pregunto, ¿cómo se llamaba el niño? ¿Con qué jugaba? Perfecto, no tienen demencia. Y saben leer fuera de eso. En cuanto a la memoria, orientación y tiempo, preguntas básicas que ustedes la pueden encontrar no solamente en el Minimental, sino también en el MOCA. ¿Qué día de la semana es hoy, muchachos? Fue jueves. Uy, gravísimo. ¿En qué mes del año estamos? De septiembre. ¿Seguros? ¿En qué día del mes estamos? Muy bien. ¿En qué año? 2017.
Bueno, esta estación no es tan fácil para nosotros. ¿En qué estación se supone que estamos? Depende. Si salgo y hace sol, en verano. ¿Sí o no? Sigamos. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? A esa no se le olvida a nadie. ¿Cómo se llama la persona que arregla los autos? Arregla autos. Ahí se equivocaron. ¿Cómo se llama el anterior presidente del gobierno? ¿Cómo olvidarlo? Ese no se nos va a olvidar nunca en la vida. ¿Cuál es el último día del año? 31 de diciembre, se supone, ¿cierto? Hasta que los mayas digan otra cosa. ¿Cuántos días tiene un año que no sea bisiesto? Jodida esa pregunta, ¿sí o no? ¿Cuántos días tiene un año que no sea bisiesto? 365. Error. Esta, ¿cuántos gramos hay en un cuarto de kilo? Uy, se supone que son de universidad. Pilas. ¿Cuál es el octavo mes del año? Perfecto, muy bien. ¿Qué día se celebra la Navidad? 24 de Depende. Si es en Colombia o es en otra parte del mundo. Pilas. Sí. En memoria remota semántica le hacemos este tipo de preguntas. Si el reloj marca las 11 en punto, ¿en qué número se sitúa la aguja larga? En las 12. ¿En el 12? Sí. ¿En el 11? ¿En el 10? ¿En el 1? 12, profesor. ¿Seguro? Sí. Yo lo pensaría. ¿En qué estación del año empieza abril después del verano? Es memoria lógica. Abril. Ahí está la respuesta. ¿Sí? O una que me gusta mucho que uno la utiliza en Barcelona. ¿Se hunde una tabla en el agua? Doctor Camacho, ¿qué dirías? Material ideativo complejo. Muy bien, material ideativo complejo. Y le responden a uno que no. O que sí. Bueno, depende del paciente. ¿Cierto? Depende del paciente. ¿De qué fruta se obtiene el pisco? Esta prueba tiene una adaptación peruana, ¿no? ¿De qué fruta se obtiene el pisco? ¿Ni idea? Yo tampoco. 0, profesor. ¿Cuántas horas hay en 2 días? Uy, lo pensaron. Lo pensaron. Sigamos. Memoria de vocación libre. De las palabras que les dije al principio, ¿cuáles pueden recordar? verde, cereza, Mal. elefante. Mal. ¿Se acuerdan la frase de los gatos? ¿Cómo eran la de los gatos? 30 gatos grises. Eran 30 gatos. Terrible. Bueno, menos mal habemos 3 neuropsicólogos acá, les podemos dejar tarjetas. Hacemos combo por descuentos, por grupos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de la frase del niño? Luis. ¿Cómo era? Con su bicicleta. Luis No, jugaba con su gravísimo. bicicleta. Sigamos. ¿Cuál era la fruta? Cereza. Ya ahí le estoy dando claves, ¿cierto? ¿Cuál era la herramienta? Muy bien. ¿Qué animal era? ¿La qué? Elefante. ¿Jirafa? Elefante. ¿Qué instrumento musical era? El piano, muy bien. ¿Qué color era? Muy bien, sí. ¿Cuántos gatos habían? 30. ¿De qué color eran? Grises. ¿Qué comían? Los gatos no comen queso. Pero en el cuento sí. Pero miren cómo juego yo con mi paciente. Porque tengo que ajustarme tanto a la prueba. Y ya el doctor Camacho nos va a decir muchas veces eso. No nos tenemos siempre que ajustar a la prueba. Es que nosotros no somos pruebólogos. Bueno, en Colombia sí. En Colombia sí. ¿Cómo se llamaba el del niño de la frase? Luis. ¿Con qué estaba jugando? Muy bien. Yo me quedo con esta pregunta. ¿Desde el envejecimiento cognitivo normal o características del síndrome demencial? La respuesta la tienen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Abrimos el espacio para preguntas. Voy a darle las preguntas. Podrías haberte sentado más cerca. Buenas tardes. Fue una pregunta que me surgió al comienzo de tu charla y es ¿qué factores correlacionales y etiológicos existen o inciden en una persona que consume más papa que otra en la enfermedad de Alzheimer? Ahí está la pregunta por los boyacenses, profe. La papa no tiene nada que ver. Todavía tienes tiempo de pensar la respuesta.
Fue un ejemplo que puso el profe de la alimentación, pero la papa no tiene. Esa carita de pensando que es. Bueno, si yo los hice reír, tú tenías que hacerme reír a mí, ¿sí o no? No sé, no mentiras. La cuestión no está en solamente consumo de papas. Lo que pasa es que la mayoría de la población boyacense, bueno, estoy siendo exagerado, parte de la población boyacense, su alimentación se basa en los tubérculos, ¿cierto? Y ahí viene, me acuerdo mucho de una clase, maestría con el doctor José Fernando, neurólogo, gran maestro, nos decía, mire, uno no puede ser vegano, porque es que la carne tiene unos nutrientes que otros alimentos no los sustituyen, y la falta de esa proteína va a ser un deterioro en cuanto a nivel estructural, en cuanto a la bioquímica de nuestro cerebro, ¿sí? Es decir, la cuestión no es solamente comer papa, sino que la cuestión está en que la dieta no puede basarse solamente en los tubérculos, ¿sí? Creo, ¿era eso o no? Ay, Dios mío. ¿No? ¿Sí? Bueno, a ver. Los 20.000 problemas. Sí, Bueno, tú en algún momento mencionaste que en Colombia hay algunos problemas con la neuropsicología. ¿A qué te referías con eso? Bueno, problemas son muchos realmente. Uno, a que solamente en este momento existen prácticamente 2 instituciones que hablan o tienen como posgrado en neuropsicología en Colombia, ¿sí? Y sabemos que hacer una especialización o un posgrado por fuera del país no es tan fácil. En esa medida, creo que el acceso a la información en cuanto a neuropsicología es difícil, ¿sí? Nomás pregúntanos cuánto vale una consulta. ¿Harto? ¿Sí? En particular vale porque de verdad es una cosa que el post muchas veces no la tiene. El doctor Camacho, que trabaja en la clínica de la Universidad de La Sabana, está atiborrado de pacientes todos los días que llegan, y muchas veces los pacientes por faltar una cita tienen que esperar 2 o 3 meses para volver a consulta, ¿sí? Adicional a eso, que en neuropsicología nosotros utilizamos pruebas que no tienen un baremo para Colombia. Entonces, prácticamente en algunos casos nos valemos más de las habilidades clínicas que adquirimos para interpretar lo que estamos dando con una prueba que no está especificada para Colombia. Nomás ustedes que trabajan con WIS y con WISE, ¿sí? Nosotros no hablamos de coche en ese sentido y tendremos que acomodarla a carro. Y así sucesivamente, no solamente con la validez conceptual que tienen las pruebas, sino con los datos estadísticos vamos a tener problemas. Esos y más van a ser los problemas en neuropsicología, que ya dependen más de las habilidades clínicas del personal que trabaja con los pacientes para poder dar algo que se acerque, ¿sí?, a lo que, la que necesita realmente su paciente y su familia en particular. Gracias, buenas tardes. Pues me llama mucho la atención cómo las imágenes diagnósticas actualmente están ayudando para el diagnóstico temprano, que digamos que es uno de los factores más importantes o más difíciles en el diagnóstico de Alzheimer, pero pues si la consulta en neuropsicología es costosa, la imagen diagnóstica. Entonces quería preguntar, actualmente en la vida real, ¿qué herramientas se utilizan para el diagnóstico temprano de Alzheimer? ¿Qué se puede usar o qué se está usando aquí en Colombia? Bueno, yo me salgo un poquito de lo que es la misma neuropsicología y me meto un poco hacia psicología de la salud en cuanto a que ya se ha entendido más por lo menos el concepto de lo que es una demencia, ¿sí? Ya por lo menos mucha gente sabe que una demencia no es estar loco, por lo menos, ¿sí? Y que de una u otra forma esto se asocia a que tiene alteraciones en memoria. Ahora en febrero, hace poco, estuvimos en Cali en el Congreso Colombiano de Neurología, y salió una de las eminencias en neurociencias en Colombia, que es el doctor Lopera. Ellos están a millones de años luz de lo que nosotros estamos haciendo en demencias. Ellos dijeron, y ya están en la capacidad de hacer estudios preclínicos a pacientes sobre los 25 años, y ya a los 25 años tienen la capacidad de decirte, oye, tú vas a sufrir de Alzheimer. A los 25 años. Bueno, afortunadamente todavía no lo están cobrando. Entonces, pues, nos pegamos el viajecito a Medellín, no sé, una vaina así. Por lo menos en eso nos da. Pero creo que lo más importante en este momento, digamos que es la posibilidad de que la gente entiende más qué es una demencia y para dónde va el Alzheimer.
¿Por qué? Porque como se ha vuelto tan reiterativa y como bien lo decía el doctor Jason, estamos hablando tanto de neuro, que está tan de moda hablar del cerebro, que la gente de una u otra forma se contagia de eso y comienza a entender, ¿sí? Comienza a entender. ¿Cómo averiguar si el paciente tiene o no? Es difícil. Pero si yo, por ejemplo, sé que mi mamá o mi papá tiene o tuvo Alzheimer, pues yo me preocupo, ¿sí? Porque existe una posibilidad de que yo tenga Alzheimer. Es más, desafortunadamente para las mujeres, si usted es mujer y tuvo mamá con Alzheimer, pues tiene más probabilidad que nosotros como hombres de tener Alzheimer, ¿sí? En este momento, a mi concepto, creo que son las mejores medidas preventivas que nosotros podemos tomar, o por lo menos la forma de poder decir, oiga, yo puedo o no tener Alzheimer, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Vamos. Bueno, yo tengo una pregunta y es sobre la aplicación de las pruebas de Minimental y MoCA, que son los que más nosotros los médicos usamos. Y muchas veces es con lo que nos guiamos porque, como ya lo había mencionado, es muy difícil conseguir una cita por neuropsicología. O sea, como médicos todos los días sufrimos con hacer un formulario no post gigante para que la persona no vaya a hacer los trámites y quedamos en las mismas. Entonces nosotros nos guiamos por el Minimental y el MoCA. Pero estamos viendo grandes problemas en la aplicación de estos dos porque, como vimos en los que le mostré, el nivel educativo y el contexto cultural altera mucho el resultado de estas pruebas, sobre todo en el MoCA. Nosotros hemos planteado la evaluación por dominios. No sé usted qué piensa al respecto. Bueno, a mí particularmente, si me pones a escoger entre Minimental y MoCA, yo me quedo con MoCA. A mí me gusta mucho el MoCA. Y me gusta el MoCA porque, primero, es muy fácil de aplicar. Creo que a veces es más fácil que aplicar que el mismo Minimental, y para el paciente a veces no es tan difícil, ¿sí? A veces. Depende obviamente de lo que ustedes encontraron, que me pareció de verdad muy significativo, y ya lo habíamos hablado en un evento anterior que nos hemos encontrado. Particularmente nosotros también hacemos valoración por dominios. Nosotros realmente cuando lo hacemos solos, cuando hacemos una valoración solos y no tenemos la posibilidad de que se haga una interconsulta, sea con neurología, sea con todos los especialistas que se puedan tener, ni siquiera hablamos de un diagnóstico neto, sino que hablamos de unas características diagnósticas y hacemos un informe donde describimos por procesos, ¿sí? Por dominios, cómo está el paciente. Que creo que al fin y al cabo el darle el diagnóstico no va a ser una cosa netamente secundaria, sino que hablemos de las características clínicas por dominios que tiene nuestro paciente para que de ahí partamos a hacer una intervención. Que tenga Alzheimer, que tenga demencia vascular, pues sí, nos va a marcar una ruta, pero creo que me sirve a mí más como clínico saber cuáles son las alteraciones a nivel cognitivo por cada uno de los dominios que tiene mi paciente. Creo y estoy firmemente convencido que los dominios me gustan más en ese caso, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Juan Camilo.